Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos capítulo 26, hermanos. Versículo 1, hermanos. Hechos capítulo 26, versículo 1. Vamos a poner los teléfonos ahí en silencio y vamos a atender la palabra, hermanos. ¿Listos? Dice, entonces, Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos estar reunidos, por permitirnos escuchar tu palabra. Te pido que bendigas este sermón, que lo uses para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra consolación. Ayúdanos, Padre, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y a seguir pareciéndonos más a tu amado Hijo, en quien tú, Señor, tienes complacencia, porque Él es perfecto y por cuya gracia nosotros podemos ser perfeccionados también. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En nuestro último sermón, la semana pasada, Pablo fue traído por Festo ante un grupo de gente. Dijimos que era todo un desfile muy pomposo de personas vestidas con sus mejores galas, entre los cuales estaba el rey Agripa y otros personajes importantes de Cesarea, se les llamaba tribunos. Y el propósito de Festo de traer al apóstol Pablo delante de Agripa era porque Festo necesitaba que de alguna forma Agripa examinara a Pablo y de esta manera Festo pudiera tener una mejor idea de qué es lo que iba a escribir a el emperador cuando mandara a Pablo ante el emperador, porque Pablo había apelado ir a Roma, presentarse ante el César. Y esta es la razón, hermanos, por la que entonces Pablo se presenta ante Agripa y los tribunos en Cesarea. Este es el tercer juicio romano que veremos. Ya vimos en el capítulo 24 el primero ante Félix, el segundo lo vimos en el capítulo 25 ante Festo, y ahora, hermanos, por tercera vez en este capítulo 26, Pablo se presenta ante Agripa. Vamos a ver todo el capítulo con la ayuda de Dios, hermanos. Como les dije en un tema pasado, ya llegamos al pináculo de Hechos y ahora vamos nada más ya descendiendo en temas que vamos a ir viendo bien rápido. El día de hoy, hermanos, vamos a ver 3 puntos. Punto 1, la vida anterior de Pablo. Eso lo vamos a ver ahí en Hechos capítulo 26, verso 1 al 11. Luego la conversión de Pablo, Hechos 26, 12 al 23. Este punto ya lo vamos a ver por tercera vez en Hechos. Y el punto 3, Pablo insta a Agripa a creer. Hechos 26, 24 al 32. Vamos a leer, hermanos, una porción larga para el punto 1, la vida anterior de Pablo. Punto 1, la vida anterior de Pablo. Lea conmigo, por favor, una vez más
desde el verso 1 hasta el 11. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Un breve resumen que hace aquí el apóstol Pablo acerca de su vida anterior. Lo primero que vemos, hermano, en el párrafo, en el verso 1, dice que Agripa entonces le permite hablar a Pablo. Le dice, puedes hablar por ti mismo. Entendemos aquí, hermanos, que aunque Festo es obviamente el gobernador del área, había traído a Pablo precisamente para que Agripa pudiera examinarlo, y por eso es que es Agripa aquí el que toma prácticamente de aquí en adelante como en relevo, digamos, por decirlo así, a Festo, y es Agripa entonces el que comienza a tener esta conversación con el apóstol Pablo. No había acusadores como en los juicios anteriores, ante Félix y ante Festo. En este caso no hay acusadores, no hay nadie presentando acusaciones contra Pablo, no hay abogados. Es un diálogo en sí un tanto informal entre el rey Agripa y el apóstol Pablo, y por eso es que le dice, como no hay nadie más aquí, ni abogados ni acusadores, se te permite entonces hablar por ti mismo. Puedes tú dirigirte a mí, el rey, y podemos entablar un diálogo tú y yo. Y Pablo comienza así su defensa. Pablo dice, yo me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de defenderme ante ti. Esto no es adulación, es un saludo formal que siempre se le prestaba por lo general a los gobernadores, a los reyes. Y vemos que obviamente cuando Agripa se dirige a Pablo, pues Pablo se dirige a Agripa. Pablo no se dirige a los demás en su respuesta, se dirige solamente al rey Agripa. Y le dice, yo me tengo por dichoso de poder defenderme delante de ti, y le da la razón. Le dice, mayormente, o sea, me tengo por dichoso en sí porque eres un rey. La Biblia dice que oremos por el rey, por los que están en el gobierno, por los que están en eminencia, pero mayormente me tengo por dichoso porque tú conoces todas las costumbres judías. Agripa tenía un trasfondo judío y lo convertía entonces en un experto en todas estas cuestiones de las costumbres de los judíos y de cuestiones que se daban muchas veces entre las sectas, diferencias. Usted se acuerda, por ejemplo, que había saduceos, que había fariseos, que había herodianos, que había publicanos, que diferentes tipos de grupos, y Agripa entonces era conocedor de esas situaciones. Y Pablo dijo, Agripa es una persona que me va a entender mejor mi defensa.
Por eso le dice, mi vida pues desde mi juventud. Comienza a hacerle un resumen breve acerca de su juventud. Le dice, yo mi vida la pasé desde mi juventud en Jerusalén. Sabemos que Pablo no era nacido en Jerusalén, había nacido en Tarso, una provincia romana, por eso por ciudadanía era romano, pero por sangre era judío, porque desde muy joven había venido a Jerusalén para estudiar a los pies de aquel gran rabino Gamaliel. Y desde su juventud, desde muy pequeño entonces, el apóstol Pablo había venido. Comienza a narrar su vida el apóstol Pablo desde un momento en que no es ni fariseo ni cristiano. En este momento Pablo no es nada, es solamente un joven. No es nada más que un estudiante de un rabino en Jerusalén. Y desde ahí comienza. Porque él lo que quiere es que Agripa entienda bien el proceso, los procesos por los que Pablo ha pasado. Un proceso primero de haber sido formado como fariseo, dice una de las más rigurosas sectas de Israel, y luego más adelante vamos a llegar al punto en donde él narra su conversión, y entonces hay un contraste entre el fariseísmo que practicó Pablo antes de encontrarse con el Señor, y ahora el cristianismo de Pablo una vez que él se ha convertido. Pablo, hermano, tiene dos argumentos principales aquí a favor del cristianismo. Porque acuérdese que Pablo, hermano, más que allá de estar relatando meros hechos, en su propósito principal es predicar el evangelio a cualquiera que se le pare enfrente. Entonces él argumenta de una forma magistral basado en dos cosas prácticamente. Número uno, Cristo resucitó de entre los muertos, y número dos, mi vida, la transformación por la que yo pasé ha sido algo tan extraordinario, tan fuera de lo normal en Israel, que esta es una de las pruebas que yo te puedo presentar acerca de la resurrección de Jesucristo. Una transformación de vida, hermanos, extraordinaria como pocas personas a lo largo de la historia en el cristianismo han tenido. El apóstol Pablo fue una de esas personas. Sabemos, ¿verdad, hermanos?, que nuestro testimonio no es el evangelio, pero nuestro testimonio puede adornar el evangelio. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. No es que va a predicar a Agripa a partir de mira lo que hizo Dios en mi vida y por tanto esto es todo el mensaje. No. Va a argumentar a partir de mira lo que hizo Dios en mi vida, pero sobre todo tú tienes que conocer a Cristo para que Cristo haga esta obra en tu vida también. Yo creo, hermanos, que a lo mejor usted ha escuchado algunas veces testimonios extraordinarios de conversión y uno se queda impresionado cuando oye a personas decir yo hice tal cosa antes de ser cristiano, y tú le dices, ¿usted hizo eso? Es que no lo puedo creer. No pareciera, hermano, porque usted se ve como un santo aquí en la congregación, se ve como una santa aquí en la congregación. Y a veces hay gente, hermano, que hizo cosas inclusive vergonzosas, que hasta podría decir, me da pena contarle esto, hermano, hermana, pero mire, yo hice esto antes de ser cristiano. Me da vergüenza decírselo. Inclusive personas que de hecho o estuvieron presos por lo que hicieron, porque más allá de haber sido algo inmoral, acabó siendo un delito, o incluso que están presos hoy día y que están en la cárcel y que dicen, estoy aquí porque maté a mi padre y a mi madre, pero aquí conocí al Señor. Y tú conoces a un cristiano así y tú te espantas, tú dices, wow, ¿usted está en la cárcel por eso? Sí, y ahora estoy aquí y estoy en Cristo. Y yo creo que usted no le perdona, ¿no? Que Dios ya le haya perdonado a esa persona, porque los seres humanos somos a veces, nos asustamos bastante cuando algo así pasa. Pablo participó de alguna forma en muerte, como vamos a ver más adelante, en dar su voto para que mataran a una persona. Había sangre en sus manos. Era prácticamente un homicida intelectual, en algunos casos de muchos cristianos. Dice que una vez, hermano, llegó un evangelista a predicar a una iglesia, y cuando llegó a la iglesia donde iba a predicar, alguien se acercó para entregarle una carta, le entregó la carta, y cuando leyó la carta decía, era de una persona que lo estaba amenazando. Y decía, yo sé de una cosa muy vergonzosa que tú hiciste antes de ser cristiano. Y esa cosa que hiciste es esta cosa y la hiciste con fulano. Y ahorita cuando tú subas a predicar, yo voy a levantarme y voy a comenzar a gritar lo que tú hiciste delante de todas las personas y te voy a avergonzar. Dice la historia que el evangelista subió al púlpito, abrió la carta y comenzó a leer la carta a todas las personas. Y les dijo,
esto que les acabo de leer era yo antes de que Cristo hiciera una obra maravillosa en mi vida. Y ahora soy una nueva persona. Y eso que Cristo hizo en mí lo puede hacer también en la vida de ustedes. Usó lo que aparentemente era una amenaza por lo que él había sido antes de conocer a Cristo como una herramienta para poder entonces hablar de la evidencia de la gracia transformadora y del poder transformador que Dios puede, hermanos, obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, hermano, a lo largo de la historia se han convertido personas, por ejemplo, que nadie hubiera pensado que se iban a convertir. Inmediatamente viene a mi mente Agustín de Hipona, que era una persona que odiaba el cristianismo. O por ejemplo, aquel escritor del himno Gracia Asombrosa, Amazing Grace, John Newton, que era un traficante de esclavos y que se convirtió a Cristo también. El mismo C.S. Lewis, que era un escéptico y que se convirtió a Cristo. Y eso pasó con Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos que se convirtió en uno de los más grandes cristianos de la historia. Sigue el apóstol Pablo contando. Él dice: por mi religión yo viví en la secta de los fariseos, una de las sectas más rigurosas de nuestra nación. Usted sabe que las dos sectas predominantes, hermano, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, eran los fariseos y los saduceos. Pero definitivamente los fariseos, hermanos, eran los más religiosos. El mismo historiador judío, Flavio Josefo, describió a los fariseos como una cierta secta de los judíos que aparentaban ser más religiosos que todos los demás y que eran muchísimo más estrictos en las cuestiones de las leyes, que querían observar con mucha más fidelidad que los demás, que fue precisamente lo que los llevó a la hipocresía. Pablo está resaltando sus raíces, de dónde él viene. Desde mi juventud he estado en Jerusalén, fui criado en esta secta, porque él quiere llevar a un clímax este relato para que pueda verse entonces el contraste que hubo en la vida de él cuando él se convirtió. Él era el candidato menos probable en Israel para convertirse a Cristo. ¿Por qué era el menos probable? Porque precisamente como fariseo aventajaba a muchos en su nación. Era de los más grandes fariseos. Entre más fariseo tú fueras, menos posibilidad había de salir de ahí. ¿Sí me entiende? Alguien que quizás estaba empezando en el estudio del fariseísmo y no lo había llegado ni a comprender, podía oír el evangelio y salir de una forma más fácil de esa religión en la que él estaba metido. Pero alguien que estaba tan metido como Pablo, lo hacía entonces uno de los candidatos menos probables para convertirse a Cristo. Y aquí es donde hay entonces ese gran contraste. Dice Pablo: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Qué? Con un signo de admiración o de exclamación. Y pregunta luego: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? La esperanza de la promesa de la que habla aquí era que la mayor parte de los judíos creían en la resurrección, excepto los saduceos. Pero la mayor parte de los judíos creían en la resurrección. Los fariseos eran más que los saduceos. Se dice que para tiempos de Cristo existían aproximadamente 6,000 fariseos y 600 saduceos. Entonces eso nos hace entender a nosotros que la mayoría en Israel creían en la resurrección de los muertos. Era una doctrina que ellos ya creían. ¿Cuál era el problema? El problema era que los fariseos no creían que Cristo hubiera resucitado. Ese será el detalle. Sí, somos fariseos y creemos en la resurrección de los muertos. Pero de ahí a que tú nos digas que Cristo ha resucitado, eso es otra cosa. Y esa era la postura de Pablo. Creía en la resurrección de muertos, pero no en que Cristo estuviera vivo, que se había levantado al tercer día de entre los muertos. Dice Pablo: yo creí que era mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús. Encerré en la cárcel a muchos y di mi voto para la muerte de ellos. Como fariseo celoso de la religión judía y que veían al cristianismo como una secta que atentaba contra las tradiciones de Moisés y contra el judaísmo en general y como una blasfemia contra el templo y otras cosas, Pablo dijo: esto es mi deber. Yo tengo que parar esta secta antes que haga daño a nuestra nación. Y en eso estaba Pablo entonces, dice, tratando de hacer todo lo que pudiera hacer en contra del nombre de Jesús, encerrando en la cárcel a los cristianos. Y cuando ya los tenían en la cárcel, hermano, dicen los eruditos que cuando tenían a un preso, entonces el Sanedrín venía
analizaban más o menos el caso de este preso, de este cristiano, y entonces votaban en el Sanedrín. Y hacían la votación por medio de piedras. Había piedras blancas en el Sanedrín, piedrecitas blancas y piedrecitas negras. El que tomaba una piedrecita blanca y la lanzaba, quería decir que estaba en contra de que lo mataran. Le estaba diciendo, absuélvanlo, no lo maten. Pero el que tiraba una piedra negra estaba diciendo que muera. ¿Y qué dice Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es que él siempre tiraba una piedra negra. Él siempre. Él dice, es cristiano, no me importa qué hizo, mi piedra es negra. Por eso dice, yo di mi voto para que los mataran. Y eso es lo que literalmente significa aquí. Dar el voto significa tirar una piedra. Y Pablo siempre votaba entonces, hermano, para la muerte de los cristianos. Esto también es una alusión aparente a que Pablo era miembro del Sanedrín, porque solamente los del Sanedrín podían votar y él dice que siempre daba su voto. Pero hay una controversia entre si fue o no fue. La mayor parte de eruditos se inclinan a que sí fue miembro del Sanedrín. Algunos dicen que no, porque para ser miembro del Sanedrín tenías que estar casado y no hay un dato exacto que nos hable de que Pablo era casado. Algunos dicen que fuera viudo. Algunos dicen que no, porque entonces ¿cómo iba a ser casado anteriormente antes de ser viudo si él tenía el don de continencia? Algunos dicen que recibió el don de continencia después que su esposa murió. Bueno, y es todo, hermano, un embrollo, ¿no? Y hay versículos para ir apoyando una o la otra, o ir por lo menos analizando el tema y decir, me inclino por esto, ¿no? Dice Pablo, los obligaba a blasfemar y los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Es decir, cuando sintió que ya estaban acabando con ellos en Jerusalén, limpiando Jerusalén de cristianos, dando siempre su voto para que murieran, entonces Pablo vio que este mal se había extendido a otros lugares y entonces él persiguió a los cristianos hasta ciudades extranjeras. Vamos a ver entonces la conversión de Pablo, punto número 2. Hechos 26, 12 al 23. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo está relatando su vida anterior a Agripa y llega a un punto en donde cambia completamente de tema y dice, en esto estaba yo, esto andaba haciendo. ¿Okay? Estaba yo ocupado en esto estaba yo cuando iba yo a Damasco en comisión, tratando precisamente de acabar con el cristianismo en ciudades extranjeras después de creer que ya habían hecho una limpieza en Jerusalén.
Fue en este proceso, hermano, de persecución que el Señor entonces transformaría la vida de Pablo. Llama la atención, hermano, leer que dice que iba en comisión del Sanedrín. Porque esta palabra comisión aquí es la misma palabra para apóstolos o apóstelos. ¿Ok? Prácticamente lo que quiere decir aquí, hermanos, es que la comisión que Pablo tenía del Sanedrín era como un apóstol del Sanedrín. Ese apostolado anterior de Pablo, antes de ser cristiano, era un apostolado a destruir al cristianismo. Y así fue como él comenzó su carrera rumbo a Damasco, para ir a perseguir a los cristianos de Damasco, como apóstol del Sanedrín, como apóstol del mal, podríamos decir. Pero cuando el Señor se aparece a él en el camino a Damasco, Pablo deja de ser un apóstol del Sanedrín o un comisionado del Sanedrín, un enviado del Sanedrín, y se convierte en un apóstol de Cristo. Fue una transformación, hermano, extraordinaria. Pasó prácticamente de la comisión del Sanedrín a la gran comisión del Señor Jesucristo. De ser el que quería evitar que se predicara el Evangelio a ser un instrumento en las manos de Dios para la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Iba yo, dice, cuando a mediodía me rodeó una luz y oí una voz que me hablaba. Dijimos en el tema anterior, hermano, en Hechos 9, cuando analizamos la conversión de Pablo, que nadie viajaba a mediodía en aquellos entonces. En aquellos lugares desérticos y calurosos, por lo general las personas a mediodía descansaban. Hacía demasiada calor, así que no era el tiempo para estar en una misión. Pero vemos aquí la prisa, la urgencia de alguna manera de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no le importa esa situación y él lo que quiere es llegar a Damasco a como dé lugar lo más rápido posible, porque él quiere seguir haciendo su comisión de perseguir a los cristianos. Y es en esto, hermano, cuando Jesús dice que le habla. Pablo lo que está a punto de decir es algo que los deja obviamente, ¿verdad?, a Agripa. Todo iba bien hasta que Pablo dice que ahora ha escuchado una voz y que esa voz le está diciendo que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué esto resulta tan chocante en este momento de la narrativa? Bueno, porque hacía más o menos 30 años que Agripa había entendido que el rumor que se había diseminado por Israel era que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús y habían inventado la resurrección. Esto era más o menos el rumor generalizado que Agripa manejaba. No de que Cristo había resucitado, sino que el cuerpo de Cristo había sido robado por sus discípulos. ¿Se acuerda que hasta les pagaron a los soldados prácticamente para que dijeran eso? Lo cual era pues muy absurdo para Agripa tratar de entender eso. Y también la famosa teoría de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y habían inventado que Jesús había resucitado era algo absurdo en Israel. Le voy a contar por qué. Porque en Israel, eso de que alguien se levantara y dijera que era Mesías era un tanto recurrente. Era bastante común que alguien se levantara y dijera que era un Mesías. De hecho, al mismo Juan el Bautista le mandaron preguntar, ¿eres tú el Mesías? Porque estaban acostumbrados a eso. Eso sucedía de cuando en cuando. Pero los discípulos de esos supuestos Mesías nunca robaban el cuerpo e inventaban que el Mesías había resucitado. Lo único que hacían era simplemente esperar a que un nuevo Mesías se levantara, se olvidaban del Mesías muerto y seguían al Mesías vivo. Entonces era bastante absurdo que este rumor se creyera realmente en Israel. Y Pablo dice que la voz le habló y lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijimos en Hechos 9 que Saulo, Saulo es una reprensión, como cuando alguien te dice Bernardo, Bernardo, ¿no? Y aquí Pablo está relatando lo que pasó en Hechos 9. Esta doble, decir el nombre dos veces, esta repetición hacía que denotara el disgusto del Señor. El Señor obviamente no estaba pues de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo, tratando de acabar con el cristianismo. Y esta repetición la vemos varias veces en los evangelios de parte de Jesús. Es el mismo Jesús que está hablando resucitado, el mismo Jesús que utilizó estas frases cuando estaba vivo. Por ejemplo, cuando llegó a Jerusalén dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esta era una costumbre de Jesús cuando estaba disgustado con algo.
Saulo, Saulo, Jerusalén, Jerusalén. A Marta le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El mismo Jesús. A Pedro le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. El mismo Jesús que tenía esa costumbre cuando estaba vivo de usar esta repetición en señal de disgusto por lo que alguien estaba haciendo, es el mismo que ahora utiliza esta repetición para decirle a Saulo, 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 ¿por qué me persigues en señal de disgusto? Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta expresión, hermano, dar coces contra el aguijón, se refiere como a querer cabecear. Era una expresión, hermano, que se usaba en la agricultura. Y cuando se ponía a un novillo nuevo a arar con un novillo ya experimentado, un novillo me refiero a un buey tierno o un toro tierno, y se le ponía a arar con un novillo experimentado, se le tenía que uncir. Uncir es el acto y el efecto de amarrar el yugo al buey con las correas, unas correas de cuero que hacen en los pueblos. Pero como esos novillos, hermano, obviamente son nuevos y no estaban acostumbrados, lo que trataban de hacer era no dejarse uncir, trataban de evitar el yugo. De hecho, yo vi eso porque yo, aunque no me lo crean, soy de un pueblo allá de unos cerros, y muchas veces vi a mi abuelo o a mi padre tratar de uncir a un novillo y no se dejan, o sea, comienzan a cabecear, y esa es la acción de dar coces, querer cabecear para poder evitar el yugo. Entonces los rancheros lo que hacen es, en mi rancho le llaman garrocha, que era un palo largo como de unos 2-3 metros más o menos, puntiagudo. Y entonces la persona que está unciendo al buey, una vez que ya lo unció y él se quiere seguir quitando el yugo, pues lo pican. ¿No te quieres quitar el yugo? Pues ahí te va un piquetito, ¿no? Por aquí, en las patas, por aquí a veces, con cuidado, ¿verdad? La gente cuida sus bueyes, son caros y hacen un trabajo muy importante. Entonces fíjese lo que le está diciendo Jesús aquí a Pablo. Jesús le está diciendo a Pablo que él le quiere poner un yugo y que Pablo está tratando de cabecear y lo único que está haciendo Pablo es lastimarse a sí mismo al ponerse a pelear contra Jesús, quererse poner contra Dios. ¿Quién le va a ganar a Dios, hermano? Como dice un dicho por ahí, no te pongas con Sansón a las patadas, ¿no? ¿Quién le va a poder ganar a Dios? Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, mientras tú más te jalonees y más te quieras como soltar, te vas a seguir dando coces contra el aguijón. El aguijón significa algo puntiagudo. Te vas a seguir lastimando y pinchando a ti mismo. Ese es el contexto, hermanos, de esta frase. Y esto aplica a todo cristiano, hermano, cuando somos llamados a la salvación. Cuando a veces nosotros oímos el evangelio, hermanos, hay personas que reaccionan dando coces contra el aguijón. Se les está anunciando el evangelio y lo que hacen es como renegar, no, eso no es para mí, yo no quiero, o empezar a blasfemar, ¿no? O a decir cosas malas del cristianismo, ¿no? Porque eso del cristianismo no es para mí, eso de estar yendo a una iglesia, a dar ofrendas, a pasar ahí todos los domingos metidos cuando tengo cosas que hacer en mi casa. En fin, la reacción de las personas podría ser dar coces contra el aguijón, pero yo le voy a decir algo. Cuando Cristo ha decidido ponerle el yugo a alguien, aunque cabecee, patalee, haga lo que quiera, hermano, ¿quién va a ganar esa batalla? Cristo va a ganar esa batalla. Entre el que quiere zafarse del yugo y el que quiere poner el yugo, el que va a ganar es el que quiere poner el yugo. Ahora, esta explicación que estoy dando a lo mejor podría desanimar a alguien, porque alguien dice, si el cristianismo es un yugo, no estoy tan seguro entonces de querer ser cristiano, porque el yugo significa como sumisión, como ponerte a hacer algo que de repente no quieres hacer de buena voluntad. Cuando van a levantar a un novillo que está pastando, que está tomando agua y le van a poner el yugo, él no quisiera ir necesariamente a ponerse el yugo, ¿no? Pero le tengo una buena noticia, el evangelio es un yugo en donde en un extremo tú estás amarrado, pero en el otro extremo está Cristo. Y Él es en sí el que nos lleva, por eso es que Él dice en Mateo 11, venid y aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Lleven mi yugo, porque ligera es mi carga. Entonces eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a Pablo. Prácticamente el Señor ha elegido a Pablo para llamarlo, para uncirlo, si usted quiere, con el evangelio, con el ministerio. Lo hizo un ministro del evangelio y lo iba a enviar a predicar.
Y Pablo, por más que se quiso zafar, no pudo, simple y sencillamente porque eso era lo que el Señor había ya decidido hacer en su vida. Dice, por lo cual, Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. En cuanto a Pablo, hermanos, el Señor le habla y el Señor lo comisiona. El Señor le dice, yo te voy a enviar a los gentiles, te voy a enviar a predicar el evangelio. Pablo inmediatamente reacciona con obediencia. Esta es una señal de una conversión genuina. A la conversión genuina siempre le sigue obediencia. La obediencia al principio no es perfecta porque nos falta mucho aprender, nos falta mucho cambiar nuestro carácter, nos falta mucho crecer, madurar, ser más fuertes en la fe, etc. Nuestra obediencia no siempre es perfecta después de que nos convertimos, pero siempre es genuina, porque viene de una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces ya con el paso de los años nosotros vamos aprendiendo a obedecer al Señor. Y pasa entonces de ser un perseguidor a ser un predicador, porque él dice que no va a ser rebelde a esta visión, sino que va a comenzar a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Prediqué, dice, el evangelio en Damasco, Jerusalén, por toda Judea y a los gentiles diciéndoles que todos se arrepientan. Y viene inmediatamente con un mensaje, hermanos, de arrepentimiento. Ese es el mensaje del evangelio. La primera frase que gritó hermano Juan el Bautista después de 400 años de silencio, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, cuando pega su primer grito en el desierto después de 400 años, es arrepentíos y convertíos. Hay un mensaje de arrepentimiento en el cristianismo, hermanos. El cristianismo, hermanos, es arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra griega metanoia, significa cambio de mentalidad. Y prácticamente tiene dos verdades, la metanoia o el arrepentimiento. Primera verdad, el pecado está aquí, le das la espalda. Segunda verdad, Dios está allá, caminas hacia Dios. Dios y el pecado son polos opuestos. No puedes tenerlos a los dos en tu vida como si no fueras cristiano. Inmediatamente hay un arrepentimiento, una conversión dentro de ti, efectuada, por cierto, por el Espíritu Santo, no por la iglesia, no por el pastor. Porque hay mucha gente que cree, mucha gente luego a veces vive una vida inmoral y cree que uno le va a pedir como cuentas, como que uno fuera el que los va a regañar por hacer eso. No, si a ti no te convirtió el Espíritu Santo, nadie te puede regañar. Y si te convirtió el Espíritu Santo te va a redarguir, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y él mismo te va a decir, esto que estás haciendo a mí no me agrada. Si eres su hija, si eres su hijo. Si no, pues no pasa nada. Simplemente no eres un hijo de Dios. Y este tema, hermanos, del arrepentimiento es bien importante. Fue el mensaje principal del apóstol Pablo después de su conversión. La verdadera conversión produce dolor por el pecado. Produce dolor por el pecado. Y hay una gracia que nos cambia y nos transforma para hacer la voluntad, hermanos, del Señor. Dice, yo no he dicho, dice Pablo para terminar en esa parte, yo no he dicho nada que no hayan dicho los profetas y Moisés. Y lo que está diciendo Pablo en esta parte final es, el cristianismo no es una herejía. El cristianismo es un cumplimiento de lo que se había dicho en las Escrituras. Yo estoy completamente en paz con Dios. ¿Qué? ¿Se juzga cosa imposible que Dios resucite a los muertos? No, Dios resucita a los muertos, casi todo Israel lo sabe. Y ahora aquí estoy yo con una vida transformada y diciéndote que Cristo me habló y que pasé de ser el más celoso de los fariseos, el más acérrimo enemigo de los cristianos, a ser el más celoso y amante del cristianismo. Ese es el argumento que él presenta como prueba. Y por último, en el punto 3, Hechos 26, 24 al 32. El punto 3 se titula Pablo insta a Agripa a creer. Pablo insta a Agripa a creer. Y aquí leemos entonces la última parte, hermanos. Hechos 26, 24 al 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo está relatando su testimonio, su conversión, y cuando llega al punto, hermanos, de la resurrección de Cristo, y que Cristo le habló y que Cristo lo comisionó, Festo no puede más. Festo dice: no, ya, suficiente, no puedo más. Es demasiado fantasioso lo que tú estás diciendo. Esto ya se volvió una locura. Llegó un momento en que Festo cree que Pablo ha perdido como el contacto con la realidad y que se ha vuelto loco. No puede creer Festo que Jesucristo de Nazaret, quien se ha dicho que los discípulos robaron su cuerpo, en realidad está vivo. Y fíjese que le echa la culpa al estudio. Dice: las muchas letras te han vuelto loco. Como que Festo creo que era de esos que decían: no estudiamos para predicar, y ahí el Espíritu Santo nos lo va a revelar en la mera hora, ¿no? Pareciera como que él estaba pensando que Pablo era un hombre de estudio, de meditación. ¿Cómo sabe Festo que Pablo es un hombre de mucha letra? ¿No se puede usted pensar? Acuérdese que Pablo ya tiene 2 años preso, aquí, 2 años. Esto quiere decir que Pablo ya ha mandado traer sus pergaminos, sus libros, todo lo que él, hermano, acostumbraba a estar leyendo constantemente. Pablo era un ávido lector. De hecho, siempre manda: no descuides la lectura, le dice a sus discípulos, no descuiden la lectura. Entonces, seguramente en ese proceso, Festo ha pasado por ahí, por donde Pablo está, y lo ha visto estudiando. Siempre lo ve estudiando, siempre lo ve meditando, lo ve en oración, lo ve reflexionando. Así Pablo, perdido con la vista así en el fondo de una pared y mirando sus libros, y aquí, y de rodillas orando. Y Festo concluye que esta vida como espiritual que está llevando Pablo lo ha llevado prácticamente a la locura, y que lo que está diciendo ya no tiene sentido. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo me acuerdo que hace muchos años mi padre, hablando de la Biblia, nos dio un consejo. Y el consejo que nos dio es: no vayan a leer la Biblia, porque los que la leen se vuelven locos. Y por cierto, ahora que fui a México en enero, finales de diciembre, enero, y estuve con mi padre una vez más, fue una bendición, hermanos, tan hermosa, cómo Dios trabajó en mi corazón de unas cosas que habían allí que yo todavía no sabía. Porque yo, cuando me convertí a Cristo en el 2002, traía muchísimos conflictos de paternidad. Y bueno, convertido, pues oré al Señor, ¿verdad? Señor, quítame esto, ayúdame a perdonar, ayúdame a estar sano espiritualmente, emocionalmente, etcétera, para ser pues un hijo que te represente dignamente y que te sirva dignamente. Y bueno, todos estos años, casi 20 años que he estado acá, pues verdad, ha sido un tiempo, no le voy a decir que ya, o sea, fue algo duro todos estos años, pero ahora que fui allá a México, Dios hizo algo bien bonito y nació en mi corazón, hermanos, un amor que yo ni me esperaba hacia la relación con mis padres. Algo muy hermoso, muy bonito, que se lo cuento así a manera de testimonio también de lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Porque una de las cosas que me ha costado en estos años es que como que uno a veces le nace un resentimiento que tu familia no se convierta. No sé si a usted le ha pasado. No un resentimiento, quizás use la palabra equivocada, una decepción o un pequeño enojo de decir: wow, ¿por qué la familia no se convierte? Se les da buen testimonio, han visto lo que Dios ha hecho en la vida de uno, y como que a ti te nace una pequeña molestia. Y una de las cosas que aprendí ahora que fui es: quita eso de en medio. Quita eso de en medio. Ama a tu padre, honra a tu padre y a tu madre, y tú les puedes dar testimonio y hacer un llamado a que cambien, pero si nunca cambian, tú no debes de dejar de honrarlos por eso, porque ese no es tu trabajo. No dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre si ellos son cristianos.
Sí, ellos son buenas personas. Sí, ellos nunca te hicieron daño. Sí, no hay un sí condicional. Simplemente honra a tu padre y a tu madre y punto. Y ese es deber de nosotros como cristianos. Pero bueno, me salió un poco del tema. Pero aquí, hermanos, la exhortación a nosotros es que estudiemos como Pablo, ¿no? Que estudiemos como Pablo, que nos preparemos, que seamos personas que reflexionamos constantemente, que oramos constantemente y que consultamos constantemente, hermanos, las Escrituras. Dice que Festo pegó un grito prácticamente: Pablo, estás loco. Y Pablo le dice: no, yo no estoy loco, sino que estoy hablando palabras de cordura. Es decir, todo lo contrario de locura. Lo contrario de locura es cordura. Alguien que está loco es alguien que ya no razona muy bien, ha perdido contacto con la realidad. Alguien muy cuerdo es alguien que razona muy bien, que tiene muy definido lo que quiere, que sabe muy bien lo que está diciendo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No. Loco estaba yo cuando yo perseguía a Cristo. Loco estaba yo cuando yo decía que esto era una secta. No, ahora estoy hablando palabras de cordura porque Cristo ha venido directamente a mi vida y ha hecho un cambio en mi vida. Y entonces Pablo se olvida de Festo, que cree que está loco, y se va tras Agripa. ¿Crees a los profetas, Agripa?, le dice. Yo sé que crees, porque obviamente tiene un contexto del conocimiento de los profetas y cree en los profetas. Y la pregunta pone a Agripa en un aprieto, porque por un lado, si acepta que creen los profetas, tiene que aceptar que creen la resurrección. Pero hay un problema. La interpretación de la resurrección que está dando Pablo es que Cristo resucitó. Y en lugar mejor de contestar directamente, en lugar de decir: no, sabes, Pablo, sí, ¿qué crees? Que sí creo en los profetas, y ponerse a dialogar con él, dice: no, casi por casi me persuades tú a ser cristiano. Y la traducción más correcta en sí, como la traduce la Nueva Biblia de las Américas aquí, cuando uno lee esto así, da a entender como que casi se convierte. Pero la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, que es más exacta, dicen los eruditos, es más bien una cuestión burlona de parte de Agripa. Si usted tiene esa versión, busque el mismo versículo, y ahí más bien lo que dice es: ¿tú crees que tú puedes persuadirme a ser cristiano en tan poco tiempo? Entonces no es que ya está a punto de convertirse, sino que más bien está desafiando a Pablo, como diciéndole: ¿tú crees que en tan poco tiempo tú me puedes hacer cristiano? Y con esta respuesta salió del dilema, porque estaba entre la espada y la pared. Por un lado, entre todo el séquito de gente importante que estaban esperando para ver si Agripa creía en la resurrección de los muertos, ante los cuales él no quiso quedar como un tonto. Pero al mismo tiempo, del otro lado estaba Pablo, y si él decía: yo creo en la resurrección de los muertos, entonces tenía que, de alguna manera, creer esta historia tan extraordinaria de que Cristo se había levantado de entre los muertos. Y se sale por la tangente, y no queda mal entonces ni con los judíos, ante los que no quiere quedar como un tonto, y se escapa de la situación, y al final lamentablemente no cree. Dice Pablo: no solo tú quisiera yo que creas, sino que todos sean como yo, excepto por estas cadenas, que todos sean cristianos como yo. Un humilde prisionero en cadenas, preso, está en una mejor condición que todas estas personas importantes que lo están juzgando, que lo están condenando. Pablo no quiere ser como ellos, ¿sí? El rey con dinero, buena posición, etc. Pablo dice: yo no quiero ser como ustedes, quisiera yo que ustedes sean como yo, excepto por estas cadenas. Porque qué más riqueza y bendición podemos tener, hermanos, que Cristo en nuestros corazones, que Cristo en nuestras vidas, hermano. Y entonces se reúnen para conferenciar aparte todos y dicen: este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Podría ser liberado si no hubiera apelado a César. Alguien diría: pero entonces Pablo se equivocó al apelar a César. Si no hubiera apelado a César, aquí lo hubieran soltado. No, lo que pasa es que ya el Señor le ha dicho: tú vas a ir a Roma. Tú vas a ir a Roma. Entonces, en realidad no es que la apelación fue a destiempo, fue a tiempo en su momento, porque lo salvó de volver a Jerusalén, y ahora sigue siendo a tiempo, porque aunque lo hubieran liberado, el Señor le había dicho: no, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a Roma, tienes que presentarte a Roma y tienes que dar testimonio de mí. Este sermón, hermanos, es un sermón que esta semana, cuando yo estuve, hermanos, trabajando en él, muchas cosas ministró Dios en mi corazón, hermano. Y yo quisiera en esta tarde, hermanos, que podamos ver la bendición, hermano, de poder nosotros estar en Cristo a través de la vida de Pablo,
de poder nosotros en este momento imaginarnos la vida anterior que nosotros llevábamos, antes de que el Señor, hermano, nos salvara, nos rescatara. La vida que ahora nosotros, hermanos, llevamos en Cristo, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios, y de poderle, hermanos, dar gracias, porque Él siempre está obrando en nosotros, hermano, su perfecta voluntad para los planes y propósitos que tiene en nosotros. Y les quiero invitar a que nos pongamos en pie, oremos y meditemos entonces en la gracia y el favor de Dios para con nosotros, que ha hecho en un antes y un después en nuestras vidas. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones. Comparte, suscríbete.